Hola, hola. Nueva semana, nuevos 3 videos, lunes, miércoles y viernes. Y en este video vamos a hablar acerca del procesamiento del pensamiento en voz alta. Tú, amigo autista, amiga autista, tiendes a hablar en voz alta cuando estás solo o sola. Tiendes a hablar solo. Bueno, no estás loco, no te pasa nada malo. Yo lo hago permanentemente y en distintas circunstancias, porque tiene esto del pensamiento, el procesamiento del pensamiento en voz alta, tiene, sirve para varias cosas, digamos. ¿Por qué nos pasa esto como personas autistas? Resulta que nosotros, como tenemos una forma diferente de procesar la información, necesitamos ordenar mucho las cosas. Necesitamos organizar bien lo que estamos aprendiendo, por ejemplo. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí cuando yo estaba en el colegio o cuando tenía que estudiar alguna cosa, o hasta el día de hoy, uno lo dice en voz alta para poder escucharlo. Incluso me acuerdo que yo grababa, cuando estaba en el colegio grababa en esas cassettes antiguos y después escuchaba y escuchaba y escuchaba y aprendía mejor que leyendo, en silencio, digamos. O sea, si leía en voz alta, ahí aprendía mejor. Esto yo creo que también tiene que ver con un poquito con el aprendizaje multisensorial. Porque yo cuando yo quiero aprender realmente algo bien, no solamente hablo, lo leo en voz alta, sino que además voy con gesto, cinéticamente, digamos, con las manos, cerrando ideas, así como ordenando. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos muchos problemas con las cosas abstractas. Muchos problemas. A nosotros nos gusta lo concreto. Entonces, por ejemplo, esto de hablar las cosas y decirlas en voz alta hace que nosotros también podamos un tema, lo que sea, separarlo en cosas más pequeñas, en, digamos, en paquetes, hacer como paquetitos más chicos para ir entendiéndolos uno a uno y así poder entender el todo, porque acuérdense que nosotros primero vamos a los detalles y después vamos a todo, al todo. Entonces cuando nos pasan un todo, al leer en voz alta, nosotros estamos parcializando para poder ir a los detalles y de ahí ir a lo grande. Eh, También esto ocurre cuando queremos gestionar nuestras emociones. También hablamos en voz alta. ¿Por qué? Porque para nosotros es mucho más fácil entender. Nosotros cuando hablamos en voz alta hacemos un puente, por decirlo así, entre el pensamiento y lo que estamos diciendo. Hacemos a ver, con la vivencia o con lo que queremos hablar, eh, con el pensamiento, al hablarlo en voz alta, lo hacemos un puente y hace que para nosotros sea más fácil. Es algo así, yo no soy muy científica, acuérdense que yo soy una persona autista y nada más que eso. Digamos, no soy una persona profesional con respecto al tema. Pero es como un poco eso, es como hacer un puente cuando nosotros hablamos las cosas, se nos la, las ve mucho más claras porque hay cosas que con solo pensarlas no aparecen. Es bien extraño, no se conectan. Esto es científico, pero no se conectan. Entonces, cuando nosotros lo verbalizamos, ahí se conectan esas cosas y nosotros podemos entender. También nosotros verbalizamos también eh,
conversaciones o cosas que vamos a tener cuando vamos a ir a un lugar. Empezamos a hablar, a repetir, de repente le voy a decir esto, le voy a decir esto otro, o incluso también después de, a ver, dije tal frase, dije tal esta otra, la dije bien, la dije mal, etcétera. Pero repetimos mucho y en voz alta. A ver, les voy a dar ejemplos claros para que vayamos porque esto es muy abstracto y no nos gustan las cosas abstractas a nosotros. Por ejemplo, mi hija menor siempre viene a mi pieza y se para ahí en la puerta y me dice, mamá, mañana tengo que, y empieza a nombrarme todas las cosas que tiene que hacer al día siguiente y cosas que a mí ni siquiera me competen, porque son cosas de repente que son muy de ella. Y yo le digo, ¿te estás organizando conmigo? Y me dice, sí, necesito decir las cosas, porque uno no sabe, lo hace inconscientemente, lo hace sin saber por qué lo hace, pero necesitamos hacerlo. A lo mejor hay personas neurotípicas que lo hacen, pero no es porque lo necesiten, sino que porque es más cómodo. Nosotros tenemos la necesidad de hacerlo. Entonces mi hija de repente me dice, ya, entonces mañana tengo que levantarme a tal hora, tengo que tomar desayuno, tengo que ir a la universidad, tengo prueba de esto hasta la 3:00. O sea, en el fondo lo que me está tratando de decir son cosas que a mí no me interesan ni me afectan a qué hora tiene su prueba, por ejemplo. Pero ella lo va diciendo, lo va ordenando y ahí sí organiza su cabeza del día de mañana. Porque me lo dijo a mí en voz alta y se organizó. Mi hija me decía el otro día que yo siempre estoy diciendo las cosas que hago en voz alta. Y le dije, no, eso no es así. Las cosas que yo hago, digamos, ay, se me cerró. Disculpen, en la alergia, ahora está un poquito más frío. Ya. Que yo siempre estoy diciendo cosas, por ejemplo, dicen que yo voy relatando lo que hago, relatando. Yo le digo, no es así, yo no estoy relatando nada. Fíjate, empieza a fijarte. Y me empecé a fijar y claro, de repente yo digo, ya, me voy a parar de acá, como que le aviso a ella, me voy a parar de acá, voy a ir al baño, voy a hacer esto otro. Yo no estoy consciente de que estoy diciéndolo en voz alta. Yo creo, no sé, a lo mejor pensaré que estoy pensando, no tengo idea. Pero me reafirma, me confirma. O si no, lo otro también, que pasa mucho, es que nosotros, por ejemplo, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasará, pero por ejemplo ya despierto en la mañana y empiezo a organizar mi día y de repente parto con unas listas en mi cabeza de unas cosas que son tan absurdas que casi no tienen sentido. A ver, tengo que levantarme, ir al baño en voz alta, lavarme los dientes, hacer pipí, qué sé yo, lavarme los dientes, lavarme las manos, después tengo que ir a la cocina, a tomar el vaso de agua, a tomar, qué sé yo, tomar desayuno, y todas esas cosas yo las voy, primero me hago un plan en voz alta, y esto llega tanto de repente la tontera que de repente estoy, no sé, son las 9 de la noche, estoy acostada, y digo ya, me tengo que parar porque tengo que ir a hacer esto y esto. Y lo digo fuerte, en voz alta también. Porque nos organizamos así, nos sentimos que... A ver, esto del pensamiento en voz alta, digamos, de la organización del pensamiento, justamente es para organizar. Acuérdense que nosotros hablamos que nosotros tenemos muchos problemas con las funciones ejecutivas. Entonces, el puro pensamiento como que de repente no nos sirve tanto. Entonces, verbalizamos para reafirmar. Y no es una cuestión solamente como psicológica, sino que es a nivel neuronal.
No es una cosa como que nosotros nos sintamos más tranquilos, no. A nivel neuronal ocurre un fenómeno cuando nosotros decimos las cosas en voz alta, que realmente logramos que organicemos nuestra vida muchísimo mejor. También sirve para estructurar conceptos abstractos y dar coherencia a las experiencias, porque es lo que le decía yo. Se produce como un puente entre la experiencia, entre la experiencia y el pensamiento. Entonces, al decirlo en voz alta, hay un puente ahí y ahí nosotros podemos lograr una coherencia. No, a mí, por lo menos, no sé a ustedes, me cuesta mucho lo abstracto. Muchísimo. O sea, por ejemplo, yo no puedo. Si a mí alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Me dice, por ejemplo, así nomás, sin mostrarme algo, y me explica algo sin mostrármelo, yo no entiendo lo que es nada. Para mí me están hablando en otro idioma. Por ejemplo, si me dicen, oye, mira, tú vas al computador y entonces tú pones control alt y vas después a no sé qué y haces tal cosa. No es tan fácil para mí. O sea, a lo mejor si yo fuera, no sé, informática, para mí sería fácil. Pero como no lo soy, si a mí me muestran, mira, tienes que apretar este otro, este. Y a eso yo le llamo la famosa, que yo lo hablé en un video esto, la famosa, ¿cómo se llama? Aprendizaje multifactorial, multisensorial, parece que sí, multisensorial. Que es por el oído, por la vista, por lo cinético. Mientras más información tengamos por distintas partes, mejor procesamos. Porque nosotros justamente tenemos problemas con el procesamiento. Entonces no estamos locos, no estamos hablando tonteras, no estamos porque hablamos solo. Entonces de repente, como que a mí me gusta mucho cuando estoy sola, todo lo hablo en voz alta, todo lo que hago, todo lo que dejo de hacer, cuando estoy sola en el departamento. Pero conscientemente, o sea, digo, ahora me voy a levantar y voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto otro. Lo converso incluso con los gatos, pero necesito ese apoyo de estar verbalizando lo que estoy haciendo, lo que digo, lo que hago, etcétera. Así nos vamos organizando mejor, vamos teniendo una mejor, nos concentramos más también. Eh, a mí el solo pensamiento no me sirve mucho. Pero lamentablemente cuando nosotros estamos, no en todas las ocasiones nosotros podemos verbalizar, o sea, tiene que ser porque da como vergüenza, o sea, no puedo estar todo hablándolo en voz alta. Entonces, me imagino que las personas que están en la oficina, si están con otras personas, yo no sé cómo lo harán, pero yo estoy segura que podrían hacerlo mucho mejor si pudieran hacerlo en voz alta. A lo mejor repiten, no así como en voz alta, pero repiten, no solamente pensando, sino que así como despacito, por ejemplo, para ir escuchándose y poder, ¿cómo se llama? Eh, Lograr el objetivo. Esto también nos sirve para, ¿cómo se llama? Para resolver problemas. Eh, por ejemplo, tenemos un problema. Aquí les decía yo, por ejemplo, eso de parcializar. Si tenemos algún problema, de repente lo vemos enormemente grande y se nos complica, está muy grande, está muy abstracto. Entonces, al verbalizarlo, empezamos a parcializar el problema en cosas. A ver, tengo este problema, hay este problema, entonces y pasa esto, pasa esto, pasa esto y pasa esto otro. A ver, ¿qué voy a hacer con esto? Y ahí nos vamos a los detalles, que es la cosa que a nosotros nos acomoda, porque así nosotros funcionamos, del detalle a lo macro, no de lo macro al detalle. Y muchas cosas se nos presentan en la vida desde lo macro.
Entonces tenemos que nosotros como desmenuzarlo, como desmembrarlo de alguna forma para poder eh, irlo separando e ir viendo cada cosa por su propio concepto, separando los conceptos. Si no, se nos hace muy, muy, muy grande. Así que esto de hablar en voz alta, como les digo, para nosotros es muy necesario. Yo quiero que me cuenten acá sus experiencias, que me cuenten en qué situaciones lo hacen, si lo hacen de una forma consciente, si lo hacen de una forma inconsciente, si se habían dado cuenta que lo hacen. Eh, Eso de repetir las conversaciones, de ensayar conversaciones. Yo hasta me cuento chistes en voz alta. O sea, de repente por eso yo creo que nos diagnostican de loco, porque nosotros somos muy distintos. Entonces de repente necesitamos, porque antes yo me acuerdo, por lo menos cuando yo era chica, cuando yo era joven, oye, esa persona habla sola, está loca, decían. Porque la esquizofrenia se siente mucho en la esquizofrenia se habla mucho solo, mucho solo. Y nosotros necesitamos hacerlo también. Necesitamos hacerlo, pero es un problema absolutamente neuronal. Para confirmar, para planificar, para todo, nos sirve para todo. Para gestionar mejor nuestras emociones. Por ejemplo, si yo estoy sintiendo alguna emoción, si yo verbalizo lo que estoy sintiendo, puedo a lo mejor entender mucho mejor la emoción que estoy sintiendo. Si tengo alexitimia, por ejemplo, a lo mejor puedo entender mucho mejor a ver, esto me ha pasado antes, cómo me pasó, pero en voz alta empieza como a separar y a decirlo, entonces uno puede gestionar la emoción y puede compararlo, por ejemplo, con experiencias pasadas que están adentro y que si uno no, lo hace solamente pensando y no en voz alta, no aparecen esas experiencias pasadas. ¿Se entiende? Espero no enredarme mucho, porque la verdad es que esto también a mí me complica un poco porque es un poquito enredado, pero es muy fácil, es muy simple. Es muy simple. Esto de hablar las cosas en voz alta y diciéndolo en fácil, nosotros como personas autistas lo necesitamos porque nos sirve para organizar nuestras ideas, para solucionar problemas, para apoyar nuestras cosas, para dejar de estar en lo abstracto y empezar a sentir que las cosas son más concretas, para organizar nuestro día, para planificar lo que vamos a hacer, organización, planificación. Todos esos son problemas de las funciones ejecutivas que nosotros tenemos muchos problemas ahí. Entonces, como les decía, dicho en fácil, necesitamos confirmar, ayudarnos mucho, en varios sentidos, en muchos sentidos, hablando las cosas en voz alta, repitiendo las cosas en voz alta. No sé yo de verdad. Cuando yo estoy sola, hablo todo. A mí, como les decía, las niñas me dijeron que yo hablo también, pero no todo, hablo algunas cosas, por ejemplo, como dicen y me fijé el otro día y sí lo hago. Dicen como que aviso. Voy a ir a la cocina. Entonces mi hija me dice, ¿para qué me avisas que va a ir a la cocina? Yo no aviso. O sea, si dices, voy a ir a la cocina. Entonces, y cada paso que uno da. Acuérdense que uno va paso por paso. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando uno en la mañana despierta, empieza, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, como si hiciéramos una lista y fuéramos después tachando lo que ya hicimos. Es una forma de organización. Por ejemplo, yo cuando voy al supermercado, voy con un papel, no voy con el celular porque no me gusta andar con el celular en la calle. Aquí está muy peligroso. Entonces, yo me gusta en papel. Entonces, después con un lápiz voy tachando, no sé cómo decir, lo que ya tengo en el carro, voy, listo, esto ya. Nosotros necesitamos mucho
mucho apoyo para organizarnos bien, para hacer las cosas bien. Voy a ir a la verdulería, voy a comprar el tomate, los zapallos italianos, esto, las cosas, las manzanas, limones, palta, qué sé yo, espinaca. Todas esas cosas. Entonces, en la medida que yo voy en la misma verdulería sacando las cosas, organizando, ya pum, vamos tachando. Entonces, cuando nosotros decimos las cosas en voz alta, es como lo mismo. Es como, eh, por ejemplo, si yo digo, tengo que ir al baño, tengo que lavarme los dientes, tengo que hacer pipí, tengo que, no sé, lavarme la cara, peinarme, ya, ir a, ¿cómo se llama?, a la cocina, tomar mi vaso de agua grande que me tomo. Yo siento que cada vez que yo hice una de las cosas que ya, como que ya, voy tachando en mi mente, pero porque lo digo en voz alta. Ya, listo, ya hice. Entonces de repente digo, ya, parece tonto esto, pero para nosotros no es tonto, ¿eh? Entonces yo digo yo, desde que yo me levanto de mi cama hasta que esté tomando desayuno, tengo que hacer 7 cosas, por ejemplo. Entonces ya digo, de repente digo, ya llevo 5 cosas, me faltan 2. 2, 2. Bueno, y así, pues. Entonces, quiero que no se sientan mal, quiero que no se sientan ridículos porque necesitan esto, porque es necesario para nosotros las personas autistas. Cuéntenme su experiencia, si lo hacen, a lo mejor no lo hacen, no tengo idea. Cuéntenme su experiencia, me encanta, mi comunidad está preciosa. Cada día me comentan más, cada día, no sé, me siento muy apoyada, muy acompañada y me dan mucha fuerza para seguir haciendo el canal y para seguir siendo un aporte para cada vez que vayamos conociéndonos más. Aquí siempre van a encontrar un apoyo, una palabra, lo que necesiten, y para que nos vayamos conociendo más también como personas autistas y vayamos también mostrándole a los demás por qué nosotros funcionamos y somos como somos. Así que ese era este video. Interesante igual, entretenido, a mí me gustó. Y suscríbanse al canal, eh, pónganle like si les gustó el video y coméntenme, sobre todo coméntenme, me encanta interactuar con ustedes. Y nos vemos el miércoles. Así que chao, chao.